vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en Hebreos, estamos terminando. Nos queda poquito. No os preocupéis que no lo termino yo, todo el capítulo. Es más, vamos a estar con los 3 primeros versículos esta mañana. Y bueno, gracias al Señor por esta palabra que Él está poniendo en nuestros corazones, porque estamos viendo, aquí parece como que va a pegar un cambio, por así decirlo, la carta se ve, porque estamos llegando ya al final, y es como que ahí tenéis seguramente en el encabezamiento que os pone a cada uno diferentes cosas, pero seguramente pondrá deberes cristianos o algo parecido. Tiene que ver precisamente con el cambio que ya pega la carta porque está terminando y no es solamente ver cosas tan gloriosas, que esto también es muy glorioso lo que nos va a decir, pero no solamente ver la gloria de Dios exaltada en Jesucristo, que voy a nombrar varias de las cosas que hemos estado viendo en esta carta, la superioridad del Hijo ante los ángeles, ante Moisés, el sistema sacrificial y ceremonial. Hemos visto que el Señor Jesucristo es la única ofrenda aceptable delante de Dios y también es el oferente, o sea, el que es ofrecido. Es un mejor sacerdote que los sacerdotes humanos, o sea, un sacerdocio superior al sistema sacerdotal. Es el único mediador delante de Dios. No hay nadie que se pueda poner delante del Señor, solamente Cristo. Y encontramos en la carta que aún con hombres tan valiosos que tuvieron tanta fe, como hemos estado viendo en Hebreos capítulo 11, pues aún de esta manera nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe y es el iniciador de la fe, porque él mismo tuvo que bajar aquí e iniciar una vida de fe dependiendo de Dios. Y dentro de todo esto, además, hay grandes advertencias. ¿Os acordáis de las advertencias que se han ido hablando también? Y a no descuidar la salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, nos ha dado y que ha sido por un alto precio, pero algo también importante, a no ser duros de corazón, ¿verdad? No sé si recordáis, seguro que sí, la expresión, quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Quién lo decía esto? El Señor Jesús decía. Y el significado de esto no puede ser nada más que, por supuesto, algo más que oír simplemente con una manera superficial, con nuestros oídos, sino que debe de ser algo más importante, oír con nuestro corazón, oír con fe, oír creyendo realmente, ¿no? Y Jesús lo decía varias veces por esto, porque había algo importante que debían escuchar, muy importante, tan importante como para no estar escuchando livianamente, como para que no entre por un lado y salga por el otro, sino a veces nosotros tenemos que ser así, si entra algo por aquí, ponte la mano aquí para que se vaya, ¿no? Es una forma, pero es la realidad, porque a veces como que escuchamos y es muy liviano todo lo que oímos. Y la carta a los hebreos realmente está siendo muy profunda para nosotros, por todo lo que hemos dicho, tan teológica, doctrinal, y ahora estamos llegando a temas muy personales que tienen que ver con vida cristiana, que tienen que ver con nosotros. Así que sí, cuando el Señor hablaba había que poner mucha atención. Pero además, esta expresión, hermanos, no es para todos los que escuchan, sino todos aquellos que son suyos. Es para los que oyen de verdad, para todos aquellos que oyen de verdad. Es un llamado a los que van a oír, por cierto, aquellos que oyen, que escuchan y que lo retienen. Mirad, os lo digo, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, del 9 al 13, el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos.
Algo importante aquí es que hablaba por parábolas el Señor Jesús porque aquellos que están preparados van a entender la parábola y no solamente como algo terrenal, no solamente como algo que nosotros sabemos que una parábola es como una comparación de algo rutinario del día, pero que trae una enseñanza espiritual. Pero aquellos que están preparados su corazón van a comprenderlo de una manera especial, tanto que van a encontrar el sentido espiritual. Entonces el Señor les decía, mas a ellos no les es dado esto, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. O sea, si tú eres un hijo de Dios y entiendes la palabra del Señor, eres alguien que ha sido regado con el Espíritu Santo y realmente estás comprendiendo lo que Dios te dice, Dios te va a dar más, porque es así. Pero al que no tiene, le será quitado por la pura incredulidad del hombre. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Y creo que este también era un grave problema que estaban atravesando algunos de los hebreos de esta carta, ¿no? Con tantas advertencias que ellos estaban teniendo, habría gente que escucharía y demostrarían que tenían oídos para oír, o sea, que sus corazones estaban preparados, y otros que serían de los que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y para nosotros hoy, hermanos, la pregunta sería, ¿en qué grupo también nos encontramos nosotros? Porque los que oyen y como hijos obedientes hacen la voluntad del Padre, pues estos van a dar fruto, pero los que oyendo y viendo endurecen su corazón no van a dar fruto. Y claro, como ya comenzamos un capítulo nuevo, aquí creo que tiene ya más que ver con qué vamos a hacer con nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Vamos a dar más fruto, vamos a leerlo y ya después vamos a orar. Capítulo 13, del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, nos levanta, nos anima también. Señor, nos reta, Señor, a vivir una vida que no sea teórica, Señor, sino que sea práctica también, porque debemos ser hijos, Dios mío, obedientes, que llevan tu palabra, Señor, que la llevan en su cuerpo, que la llevan en su vida, que la llevan en su día a día. Y Dios mío, que mostramos las marcas de un cristiano, Señor. Queremos evidenciar, Señor, la fe. Señor, queremos andar como hijos de luz, Dios mío. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. Derrama tu gloria esta mañana, Señor, para que escuchemos con fe, para que escuchemos creyendo, Señor. Y para que además de todo eso, Señor, también nos pongamos en marcha en aquello que tú nos estás demandando, Señor. Gracias por tu bendita palabra. En tus manos la dejamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por cierto, el título de esta predicación es Evidencias de la Fe. Si alguno quiere saberlo, Evidencias de la Fe. Entonces, dicho lo que hemos dicho hace poquito, vamos a hablar del primer versículo, permanecer en el amor fraternal. Y hemos dicho que aquellos que endurecen su corazón, aquellos que de alguna manera no están preparados, no van a dar fruto. Y lo vamos a mirar por separado, este versículo. Primeramente vamos a mirar la palabra permanecer y después vamos a hablar de amor fraternal. Y se ve, hermanos, que con la persecución y dificultades se es más propenso para apartarse de Dios. ¿Tú piensas que esto es cierto? Con la persecución, con las dificultades de la vida, como que uno está más propenso quizá para alejarse. Y se ve por lo que vemos en esta carta también, y esto no quiere decir la pérdida de la salvación para los creyentes, sino estamos hablando de una intimidad y comunión. Puede haber algún creyente en esta iglesia hoy día que sea hijo de Dios y que por dificultades que no ha sabido encajar en su vida y que necesita que el Señor le ayude, puede ser que por un tiempo de repente no lo veamos en la iglesia.
pero puede ser que sea un cristiano verdadero. Pero esa persecución o esa dificultad le está tomando su vida anímicamente, que necesite ayuda, necesite que estemos más pendientes, necesite que estemos llamándole, o que estemos, no sé, de alguna manera pensando en él, qué hacer, ahora no lo vemos, qué sé yo, mil cosas, ir a buscarlo quizá. Pero también hay otros, que son aquellos que están y no están, los tibios, que demuestran que en el momento de la persecución, hermanos, o de la prueba, no amaban a Dios incondicionalmente. Y estos no solo pierden la comunión con Dios, no solo es así, sino que incluso seguramente no eran hijos de Dios. Y esto es peor todavía, porque puede ser que haya alguien aquí así, no lo sé, espero que no. Pero puede ser, ¿por qué? Porque la prueba al final es lo que sale y demuestra realmente lo que somos delante del Señor. Esto es cierto. Seguramente tú has tenido pruebas y si estás hoy aquí, ya le puedes dar gloria a Dios por eso. Porque resulta que tú eres un hijo de Dios, que eres alguien que amas al Señor y que la prueba no te ha derribado y si te derribó, te levantaste. Y eso es algo tan importante, hermanos. Debemos orar por los que son más débiles en nuestra iglesia o a aquellos que ni siquiera sabemos, igual hoy no están aquí, no lo sé, que a lo mejor no conocen de esta forma tan íntima al Señor. Y nosotros debemos orar por ellos para que cuando les venga la prueba, pues puedan permanecer y que sea Dios quien los levante. ¿Os acordáis de la parábola de las tierras? O bueno, de la parábola del sembrador, que cuando cayó la semilla, la primera dice que cayó en camino, la segunda cayó en pedregales, otra cayó en espinos y la última cayó en una buena tierra, ¿no? Ahora vamos a hablar de ellas un poco, pero la primera dice que cayó en camino y la comieron los pájaros. La segunda la quemó el sol. Otra, que es la tercera, los espinos ahogaron lo que se había, la bendita palabra del Señor, la ahogaron. Y la última fue que sobrevivió porque su tierra era una tierra buena, una tierra fértil. Y la explicación de esta parábola la da el Señor en Mateo 13, 18 al 23. Y nos ayudará un poquito a saber lo que es permanecer, porque solo una tierra que da fruto es la que va a permanecer. Entonces, Mateo 13, 18 al 23, vamos a leerla y vamos a detenernos punto por punto un poco. ¿De acuerdo? Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nosotros seguramente estamos, familiarizados con esto, que todas las semillas cuando se siembran, no todas entran en la buena tierra, sino que algunas caen fuera del surco hecho, fuera de la buena tierra, y algunas caen pues en una tierra que es insuficiente y podríamos decir que incluso es dura esa tierra y hace que no crezca. En este sentido, cuando la palabra de Dios es predicada y no hay un corazón fértil, más bien duro y árido, es fácil que el maligno venga y arrebate lo que se ha predicado. Cuando cae fuera del surco, cuando cae fuera de la buena tierra y cae en un lugar que está árido. Yo digo que esto es importante porque ¿qué hace el diablo en esta parábola? Él dice el Señor que viene y roba la semilla. ¿Y qué es lo que roba? Roba lo que puede. Porque si tú tomas una semilla, la dejas en el suelo, aquí no hay tierra, el enemigo se la puede llevar. Pero cuando la semilla está plantada en el corazón y cuando está bien en un lugar que va a dar fruto, es imposible que el diablo te la robe. Esto es lo que ocurre aquí. Cuando la semilla está fuera, es fácil que el enemigo venga y a Dios ya no hay más. Por eso dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra que se planta en el corazón es la que va a salvar nuestras almas. Es aquella que va a dar fruto. Las demás quedan fuera. Si cae en una tierra que no sirve, pues quedará fuera. Implantar significa encajar, injertar, establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas. Fijaos qué importante, cuando la palabra del Señor viene en nuestra vida, empieza a transformar todo nuestro ser. Y eso ocurre. Empieza a quitar lo que no sirve y lo nuevo crece de una manera especial y exponencial. Así que es dificilísimo que cuando la palabra da fruto, venga el enemigo y te la quite. Porque está dando fruto en tu corazón, en un corazón que ha sido preparado por el Señor. También Juan 12:24 decía, de cierto os digo, hablando Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo mismo, si queda allá en un cajón, si queda en el suelo, no va a dar fruto, pero si cae en buena tierra, va a dar fruto. El segundo grupo es el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí la clave es que se recibe la palabra con gozo, con alegría. Se debe recibir así, sí, pero no tiene duración. Es una buena noticia, de hecho. Nosotros no sé si hemos conocido a alguien que recibe la palabra con gozo así, pero de repente se desinfla, ¿no? Ya no lo vemos más, ya después parece ser que aquello que había pretendido que iba a ser para él tan bueno, se acabó, deja de ser. La semilla cayó entre pedregales y tierra mezclada con piedras, por lo tanto, eso significa que tampoco el crecimiento va a ser muy duradero, porque las piedras van a ahogar la palabra del Señor. Viene la palabra y persecución a causa del nombre del Señor, que esto es lo que le pasaba a los hebreos, a causa de la persecución que ellos estaban atravesando, y entonces tropiezan. Quiere decir que los golpes duros de la vida hace tropezar y apartarse de lo recibido por Dios. Cuando uno no está bien plantado en la palabra del Señor, los golpes duros de la vida lo que hacen es apartar. Estamos hablando aquí de corazones que no están recibiendo aquello que deberían de recibir para que diese fruto. El tercer grupo es el que fue sembrado entre espinos. Yo sé que estoy repitiendo algo que ya conocéis, pero lo hago para que lleguemos a comprender un poquito más lo que es la permanencia. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este hombre sería el materialista de esta parábola, aquel que antepone los sueños, sus deseos, a los de Dios, antepone las riquezas, los afanes del día a día. Entonces los espinos nacen, crecen a su lado, ¿y qué es lo que hacen? Pues empieza a darse cuenta de que es muy duro, ¿no? Y estos espinos son como tentaciones de este mundo, que salen, ¿no? Y al final no quieres vivir realmente la palabra del Señor, sino que estos espinos de la vida también, estas tentaciones, hacen que te apartes egoístamente. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. Bueno, esta explicación básicamente es que cuando la palabra del Señor cae en nuestro corazón, la recibimos con gracia, la recibimos con gozo, entendemos que realmente es lo más maravilloso que nos ha podido pasar. Las dificultades pues no van a ser suficientes para apartarnos del Señor. Las dificultades, los problemas, las tragedias, los problemas que puedan venir familiares, una enfermedad, a pesar de todo lo duro que pueda ser, no es suficiente para apartarte de la palabra del Señor, porque Dios está contigo. Por eso permanecer en el amor fraternal hacia los hermanos deriva de mi permanencia, hermano, en Cristo, que es la segunda parte. Permanezca en el amor fraternal. Va a derivar de cómo yo permanezco en el Señor. ¿Yo estoy firme en el Señor para estar pendiente de los demás?
Porque si yo no estoy en el Señor, si yo no permanezco de una manera firme en Dios, y aquí parece que la gente estaba empezándose a olvidar, hermanos, de los beneficios de ser hijos de Dios. Y ya no sentían ese parentesco, porque esto es tan importante. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un parentesco, somos hermanos en Cristo. Pero ese parentesco se puede olvidar cuando la aflicción viene. Y ya mi hermano ya no es mi hermano, es mi primo ya. Y ya al final es mi conocido. ¿Quién es? Y esto es fuerte, te lo digo porque ahora me viene a la mente de personas que yo he estado con ellos en la iglesia. Han estado cerca, eran hermanos, pero después verlos en la calle y ni saludarme, porque ya el parentesco se fue. Parece ser que eran hermanos estando conmigo en la iglesia, pero después ya ni me saludan. Oye, pero ¿quién eres? El parentesco no se debe perder entre los hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y en este siglo donde la individualidad es tan presente, pero está tan presente, hermanos, y de hecho todo lo creado, yo digo, todo lo creado que nos ha dado este mundo es para que seamos muy individualistas, ¿no? Para que vayamos a nuestra bola, por decirlo así, a nuestra manera de vivir. Pues yo creo que debemos luchar, y sobre todo pienso en mí, pero para todos, de ese enfriamiento personal y espiritual que a veces viene para que no estemos en el fuego. Porque a veces tenemos que acercarnos a la fogata, que es nuestros hermanos. Y bueno, hay un nombre muy raro en japonés, por eso no lo he escrito. Pero hay en Japón una tendencia a recluirse en la habitación debido a diversas dificultades. Bueno, seguramente habéis escuchado alguna noticia de que se meten ahí con los videojuegos y no salen nunca, ¿no? Bueno, yo no estoy hablando de eso, aunque eso también es cierto, pero hay otra tendencia que es frente a las expectativas de la vida que tenían y que se han sido truncadas. De repente abrieron un negocio y les fue fatal, les fue mal, un problema matrimonial, un divorcio. Oye, de verdad, qué increíble. He visto que un chico, 7 años y medio en su habitación recluido, sin salir. Sus familiares, esto son información que estaba viendo, sus familiares preocupados, teniendo que ir ahí a abastecerle de comida porque no quiere salir de la habitación. Algunos llegan a estar pero tan metidos, bueno, 7 años y medio me parece ya mucho, que tienen que ir poquito a poco dándoles notas, ¿no? Para acercarse, porque no se dejan ni acercar. O sea, tenían que ir ahí dándoles notas de ánimo para que después a ver si se abren de una vez por todas al mundo. El individualismo, pero eso es llevado al extremo. Eso es algo tremendísimo y que, bueno, que no quiero ni imaginarme el problema familiar o cómo se sentirán padres, amigos, hermanos, pero no lo sé. La verdad que el sufrimiento debe ser, pero que muy grande. Pues, hermanos, el amor hacia los hermanos es un mandato del Señor Jesús. Es un mandato. Amor fraternal. Acordaos, no quitéis esto. Estamos hablando del amor fraternal. Es un mandato del Señor. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. A mí esta palabra, según la estaba haciendo, de verdad que me tocaba mucho porque, no sé, cada uno tiene que examinarse, ¿no? A sí mismo, y yo me examino a mí mismo. Estas son cosas prácticas que nos está demandando ahora la palabra, después de haber visto cosas tan tremendas que han sido tan maravillosas, pero ahora nos dice cosas que nos dan de lleno en el corazón, porque tienen que ver con accionarnos, con hacer algo más, dar pasos. Pasos que a lo mejor ni tú te esperabas o que piensas que los estás haciendo, pero igual no. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces el amor y el deseo de estar con los hermanos se pierde, se puede perder. Cuando ponemos en primer lugar el dolor, la frustración, la lucha, el desánimo, etcétera, etcétera. Anteponiendo cualquier otra cosa, se puede perder el amor por el hermano, se puede perder el amor por la iglesia, se puede perder el amor
por estar cercano al prójimo. Se pierde, hermanos, y finalmente la gente se vuelve un recluso espiritual. Un recluso espiritual. La iglesia del primer siglo tenía una celebración o cena fraternal que tiene que ver con la Santa Cena, que tenía el nombre de ágape. ¿La conocéis? ¿No? Aparte de que ágape significa amor incondicional, que es el amor de Dios, es lo que el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que tener, un amor incondicional. Y la manera de expresarlo es de esta forma. En el primer siglo lo hacían así. Se reunían todos y estaban juntos y celebraban un banquete, una comida, donde después también celebraban la cena del Señor, todos reunidos. Así que apartaban un día determinado, donde como nosotros hacemos cada primero de mes, nosotros le podíamos poner el nombre de ágape también, porque lo hacemos. Cada primero de mes nosotros nos apartamos, solamente nos falta después hacer la Santa Cena, pero ya la hacemos también, ¿eh? O sea que está todo hecho ya. Así que esa celebración es tan importante y esa está en Corintios, vamos a mirarla un momentito, que es la que siempre Marcos, cada vez que da la Santa Cena, pues va a este texto, está en Corintios 11. 17, primera de Corintios 11. 17 al 34. Fijaos. Porque aquí, ya conocéis, se habla de los abusos que ocurrían de estas celebraciones y que con el tiempo después se dejó de hacer, pero nosotros la hemos rescatado. O sea, que la estamos tomando, la estamos haciendo. Bueno, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto nos alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. El sentido de la cena, o sea, el sentido de este tiempo fraternal, si os dais cuenta, era tener el tiempo de la cena del Señor. Y ahí había un problema, porque se adelantaban, había embriaguez, había problemas varios. Así que ese tiempo fraternal tan hermoso, que además se pasaba todos juntos, que sería un disfrute, ¿verdad?, un gozo de estar todos juntos, tenía un propósito, y era tomar la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que lo que podemos decir que hoy día hay muchas iglesias que han rescatado esto, y nosotros también. Gracias al Señor. Lo hemos rescatado porque queremos tener una reunión de comida fraternal. Disfrutar del tiempo donde charlamos, hablamos, tenemos nuestras penas, nuestros dolores, sea lo que sea,
pero lo hemos rescatado. Y esto es algo muy bueno, de mucho gozo, porque podemos compartir juntos este amor fraternal. Hay que permanecer en Cristo, hermanos, y en el amor hacia los demás debido a nuestro amor por Él. Y todo esto nos lleva a que nos podamos desprender aún mucho más, que es lo que sigue ahora el texto. Si tenemos amor fraternal, vamos a desprendernos muchísimo más. El segundo punto es: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y yo digo que, hermanos, la hospitalidad abarca mucho, porque incluso podría acoger a los presos y a los maltratados, ¿no? Esto es la hospitalidad, realmente. Y el tema es que, por lo general, la hospitalidad en el tiempo de los hebreos era muy, pero que muy necesaria. Y había hermanos que iban de acá para allá, algunos evangelistas, pastores, obreros, ancianos, diáconos, seguramente iban de acá para allá y necesitaban ser hospedados en algún lugar. Y además, según dicen, en aquel tiempo, hospedarse en otros lugares no estaba bien visto. Hospedarse en, ¿cómo se llama? En un hostal, bueno, un hostal, pero se llamaba de otra manera. Aquel que llevaron al buen samaritano, al mesón, la posada, lo mismo, da igual, hostal, posada, mesón. Esos lugares, según eran lugares que no tenían buena reputación y no tenía que ir un cristiano. Por lo tanto, marchaban a otros pueblos, otros lugares a predicar por situaciones diversas y necesitaban ser hospedados, ¿no? Entonces, el autor dice que no nos olvidemos ahora para nosotros de la hospitalidad. ¿Y qué beneficios, hermanos, creéis que puede tener ser hospitalario? ¿Qué beneficios? Algunos ya lo sabéis porque habéis hospedado a alguien seguramente en vuestra casa. Yo he hospedado a alguien, aunque alguna vez me han dicho que como español, a los españoles como que también les gusta mucho quedar fuera y no tener a gente en casa, ¿no? Eso me han dicho alguna vez, ¿no? Quedar en los bares y no quedar tanto en casa, o quedar en un parque pero no quedar en casa. Bueno, si somos creyentes, yo creo que los españoles creyentes ya hemos cambiado un poco. Yo por lo menos ya hospedo a alguien. Ya sabéis, hermanos, si os hace falta hablar con Fabiola, conmigo no. He cambiado, sí. Pero creo que es algo cultural también, quizá aquí en España, ¿no? Pero este texto nos indica algo importante, y es que si eres hospitalario, serás bendecido. Serás bendecido porque algunos hospedaron ángeles, hermanos. Algunos hospedaron ángeles, y esto hace referencia a Abraham y Lot, ¿os acordáis? Igual hay algún pasaje más, pero sobre todo a Abraham y Lot. Y fijaos lo que ocurrió con Lot. Con Lot fue algo tremendo, porque él recibió a los ángeles que llegaron, ¿no? Y los cogió en su casa, y entonces llegó un momento que iban a destruir Sodoma y Gomorra, y los ángeles vinieron y le dijeron: pero vosotros vais a salir de aquí y vais a ser librados. Así que puede ser que alguna vez, cuando recibamos a alguien en casa, el Señor nos está guardando de algún mal. Puede ser que recibamos a alguna persona y venga, ¿por qué no?, a darnos una palabra de Dios. Y nosotros también podamos dar palabra a otra persona, porque no sé si sabéis, pero la palabra hospitalidad deriva de desvalidos, acoger a los peregrinos, pero además también de hospital, ¿no? De tener a los enfermos en casa, o mejor dicho, en casa, ¿no? En el hospital en este caso, ¿no? Puede llegar a alguien también muy enfermo a nuestro hogar y lo podemos coger, porque no puede llegar a pasar, pero el texto le está dando la vuelta y dice que los anfitriones de esta casa, en este sentido, se pueden convertir en los enfermos, los que necesitan de la ayuda de aquel que viene. Por eso es lo que pasó con Lot, en este sentido también, porque él estaba allí y no sabía lo que iba a ocurrir, y se revirtió la cosa. Aquel que es el hospitalario, el anfitrión, al final se convierte en el más necesitado. Dios puede utilizar a cualquier persona
Y seguramente, ¿por qué no? En algún momento, si tú eres hospitalario, si somos hospitalarios, igual en algún momento nosotros vamos a ayudar a alguien en su camino espiritual también. Y quizá también nos ayuden a nosotros. En definitiva, podemos abrir el hogar para ayudar y salir más bendecidos que el otro. Eso puede llegar a pasar muchísimo. Avanzo rápido. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Aquí os hago una pregunta. ¿Has estado en la cárcel alguna vez por defender tu fe? Pues yo tampoco. En el año 1675, en Bedford, Inglaterra, el famoso predicador puritano y escritor John Bunyan fue arrestado por predicar públicamente sin permiso y fue encarcelado durante 6 meses. Previamente, él había pasado 12 años en prisión y escribió muchos libros y folletos, pero en estos 6 meses de estar encarcelado esta segunda vez, dice que él no lo tomó como una tragedia, sino que lo tomó como algo más optimista. Y fue durante estos meses de prisión que escribió El progreso del peregrino, lo que hemos leído todos, ¿no? Que es una alegoría de la vida cristiana. Pero además el apóstol Pablo, al menos que se sepa, por lo menos yo que haya mirado, él estuvo 3 veces en la cárcel en un total de entre 4 y 6 años. Y escribió 4 cartas, que son las que tenemos aquí: Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Estos 2 hombres son, hermanos, el ejemplo de cómo se debe aprovechar las circunstancias desfavorables y convertirlas en favorables. Hoy en la actualidad hay muchísimos cristianos que están en la cárcel, hermanos, por su fe en Jesús. El otro día estábamos orando, el domingo pasado, por este ministerio de puertas abiertas. Y este ministerio son la voz de aquellos que no hablan. Si os dais cuenta, yo pensaba en este ministerio y digo, ellos están hablando por los demás, este ministerio, están dándole voz a los que nadie dice nada de ellos. Y ellos están diciendo, van a un lugar, se enteran del problema y lo pregonan a los 4 vientos para que nosotros nos enteremos. Así que este ministerio es tan precioso. Pues ellos dijeron este año una buena noticia, al menos, y es que han liberado a un pastor que condenaron a 10 años de prisión por tener una iglesia abierta en su hogar. Pues lo han liberado. Gloria al Señor por eso. Y ser preso, hermano, en el primer siglo no debía ser nada bueno. Con los tiranos que había en aquel entonces, violentos, tan grandes que había, yo me imagino que debía ser algo, bueno, ¿para qué? ¿No? Pero sin embargo era el pan de cada día de los creyentes. Siempre estaban expuestos a estar en la cárcel. Y dejar de atenderles, hermanos, era dejarlos morir. Si tú no los atendías, los dejabas morir. Antiguamente, aquí en la cárcel, en España, podías ir a atenderlos también. No sé si alguien lo sabe esto, pero antiguamente aquí en la cárcel de España, que yo lo sé, tú podías ir a llevarles alimentos a la cárcel. Hoy día no se les lleva alimentos, pero antes podías ir tú a meterles comida, pan, ropa, de todo. Bueno, la ropa a día de hoy aún siguen, pero comida, alimentos, pues no te hablo de hace mucho, te hablo del 80 y tantos. Se podía. Acordaos de los presos como si estuvierais también presos. Por eso es la pregunta de, ¿has estado preso alguna vez? Imagino que no. Y si has estado preso, ojalá haya sido antes de Cristo. Si es después de Cristo, que sea por tu fe, no porque seas un ladrón. Quizá no has estado preso nunca físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Sabes por qué has estado preso? Seguramente espiritualmente, porque en el momento que hay algún hermano preso por causa de su fe, se nos llama a atenderle como te gustaría que lo hicieran contigo. Eso nos está diciendo como si tú estuvieses también preso. Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto lo dijo el Señor en Lucas capítulo 6, 31. Y los hermanos están presos por algo que compartimos todos, hermanos. Hay hermanos, por eso estamos hablando bien claro,
hermanos que están presos por su fe. Si ellos están presos por su fe, es algo que compartimos todos los creyentes. Es la fe. Y por eso nos dice el autor que nosotros también es como que estuviéramos también presos, que debemos acordarnos de ellos como que si nosotros estuviésemos allí. Por ejemplo, ¿sabéis? Las cárceles antiguas eran tremendas. Jeremías, ¿sabéis cuál era la cárcel de Jeremías? Un pozo, ¿no? Una cisterna, ¿no? Metido en una cisterna. El apóstol Pablo y Silas, ellos estuvieron metidos en un calabozo, bueno, el de más al fondo. Yo no sé por qué remarcan eso en la palabra, pero algo tiene que ver el de más al fondo, como diciendo el más imposible de escapar o el que tiene más humedad o el peor de todos, pero estaban con cepos. El peor de todos. Y se nos llama a que debemos también dolernos con ellos. Esto es lo que dice de Corintios cuando habla del cuerpo, ¿no? Cuando te duele un pie, ¿qué es lo que haces? Te duele, ¿no? Y como somos todos miembros del cuerpo de Cristo, sabiendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Puertas Abiertas, nos duele lo último que hemos estado viendo cuando un pastor, no me acuerdo quién era, un pastor en África, le mataron a toda la familia, lo pasaron fatal, hermanos. Son cosas tan duras, cosas que no lo vivimos, no sabemos lo que es realmente. Y por eso cuando yo estaba haciendo esta predicación, digo, qué vergüenza, ¿no? Es una vergüenza para mí en ese sentido, porque yo necesito cada día buscar más al Señor para estar cercano a estas personas. Si tú no estás cercano a estas necesidades, toda nuestra teología que hemos leído en Hebreos no nos sirve para nada. Muy bonita, espectacular, maravillosa, qué cosa más tremenda. Pero si yo no me pongo en acción, no me sirve para nada. Yo necesito estar pendiente. Bueno, tengo que decir, ojalá el Señor nos dé, quizá en esta iglesia, esto también. A mí el Señor me ha dado la oportunidad de estar alrededor de 10 años subiendo a la cárcel a predicar. He estado yendo, casi todos los domingos iba a predicar la palabra. A gente que no estaba por su fe presa, sino gente que necesitaba del Evangelio. Personas que están perdidas en sus delitos y pecados. Fijaos cómo se ha revertido la cosa. Ahora ya sabemos que hay lugares en el mundo que hay gente que está perdida por su fe, que está presa por su fe, pero también hay gente que ahora está en las cárceles, que son malhechores, que están realmente presos porque lo merecen, pero que cuando tú vas allí y les predicas la palabra también reciben al Señor. O sea, tenemos también esa oportunidad. Yo cada vez que iba allí, la verdad que salía yo más bendecido, la verdad. Tú vas a dar algo de lo que tienes tan hermoso que es la palabra del Señor, pero yo salía súper bendecido, siempre. Siempre. Además haces amistad con ellos, los conoces, hombre, y ya un abrazo, y siempre como todo muy, muy colegueo, bueno, cuando digo colegueo, en sentido bueno, ¿no? Ellos, era algo precioso predicar el Evangelio en la cárcel. Vi cosas maravillosas, también vi cosas penosas. También puedo decir que mucho no se llega a ver en la cárcel porque a unos los trasladan, otros se van, otros no llegas a saber el fruto real tú, por lo menos tú, pero sabes que has plantado la buena palabra del Señor. Y que si ha habido algún corazón receptivo, pues gloria al Señor. Entonces, debemos acordarnos de los presos como si nosotros estuviéramos presos. Por último, vamos a hablar de los maltratados, como también vosotros mismos, como si también vosotros estuvieseis en el cuerpo. Y esto es importante porque el mundo aquí, a ponerse en el lugar del otro, como le llama, que debemos ser empáticos, ¿no? Ponte en el lugar del otro, de la otra persona, tienes que ser más empático. Y la empatía dice que es la capacidad de identificarse con alguien y con su sufrimiento, con sus sentimientos, compartir lo que él está sintiendo. Eso es la realidad, ¿no? Algo que realmente pues, es bueno y que se necesita en esta sociedad porque esta sociedad es muy egoísta. Como antes he dicho, está creada para ser individualista esta sociedad, para que vayamos cada uno por separado. Pero algo que
Antes ha estado nombrado también Marcos hablando de Valencia, ¿no? Esta catástrofe, ¿qué es lo que ha hecho? Pues mucha gente, bueno, ha ido para allá a ayudar, han sido empáticos, yo creo que se han puesto muchos en el pellejo y han dicho, madre mía, qué cosa tan tremenda. No sé si a ti te ha pasado que has tenido ganas de irte a Valencia a echar una mano, pero es posible porque tú estás viendo el dolor, estás viendo el sufrimiento de las personas y tú no eres ajeno, tú no eres de piedra, se supone. Por lo tanto, tú cuando ves eso, dices, algo hay que hacer. Bueno, pues podríamos decir que es como que nosotros deberíamos ponernos también en el cuerpo de estas personas, que es lo que está diciendo el texto, ¿no? Como que estáis en el cuerpo. O sea, el dolor que está recibiendo esa persona te viene a ti, es lo que dice. Si has recibido un palo, tú lo has recibido. Tú como que lo estás recibiendo también. Y la idea es hasta qué punto, hermanos, nos duele lo que ocurre o lo que le ocurre al hermano. Ahora ya vamos a hablar de nuestro contexto más inmediato. ¿Hasta qué punto me duele lo que le ocurre a Coldo? ¿Hasta qué punto? Puede ser que si no sentimos ese dolor, no tiene por qué ser siempre así, como voy a decir, pero puede ser que haya una desconexión con la fuente. O sea, realmente yo no esté tan conectado con el Señor para saber que en la iglesia hay problemas y que hay hermanos que están atravesando grandes problemas, pero a mí no me duele. Yo no lo estoy pasando. Y puede ser que yo me he desconectado totalmente de la fuente y no sé los problemas. Ya estoy diciendo, puede ser que no sea siempre eso, ¿no? Pero, ¿por qué debería preocuparme? ¿Y por qué debería preocuparme por Coldo yo? Pues por lo mismo que te preocupas por tu propio cuerpo. A que tú no coges un cúter y te haces así. ¿A que no? Eso no lo hace nadie. Tú te preocupas por tu cuerpo porque tú te quieres, tú te amas, no te vas a maltratar, no te vas a hacer daño, no te vas a fustigar, no te vas a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque te duele. Lo mismo, mi hermano es parte de mi cuerpo y si él tiene dolor, yo también tengo que tener. Por eso estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, hermanos, que esta palabra quizá es la que más me ha dado en todos los sermones que he predicado aquí, hablando de Hebreos, digo, ¿no? Sí, sí. Juan 13, 35, antes lo hemos leído. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, ¿por qué debo preocuparme por mi hermano? Porque todos conocerán que somos discípulos del Señor, porque nos amamos unos a otros. Vamos a dar testimonio a este mundo de que realmente nos amamos. Y esto fue un gran distintivo entre la iglesia del primer siglo. Ellos lo vivieron de una manera tan tremenda. Recién comenzaba la iglesia. Estaba empezando y eran, pues sí, una minoría. Eran una minoría y encima les estaban dando fuerte. Pero precisamente yo creo que por ser esa minoría, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hacen más fuerza. Porque al final se unen, se fortalecen, se levantan unos a otros cuando somos pocos o cuando vemos que nos pueden hacer daño porque son muchos más. ¿Qué es lo que hacemos? Nos ponemos más fuertes. Y yo creo que eso es lo que fue destacable entre ellos. Que aunque venía el dolor, venía la circunstancia, pues estaban pendientes. Hoy demostramos poco de ese amor genuino que Jesús dijo que debíamos tener. Y no es por ser pesimista yo, sino también viendo la realidad a veces, porque hay ciertas cosas que hacen que el pueblo de Dios se debería de unir como un solo hombre. Y una de las grandes cosas que hace que el pueblo de Dios se una como un solo hombre es la persecución. Cuando pasas dolor fuerte, la persecución hace que te unas como un solo hombre. La iglesia se unió como un solo hombre, todos juntos, unidos, tan claros, porque la persecución venía de acá para allá. ¿Iban donde iban? La persecución venía. Y nosotros, hermanos, hoy, mira, vivimos cómodos. Sí.
Y si encontramos maltratados en nuestro entorno, no solo hay que sentir dolor por ellos ahora, sino que hay que hacer algo más, hay que hacer algo más. ¿Os acordáis del pasaje del buen samaritano, verdad? El buen samaritano dice que acercándose, Lucas 10:34, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No fue como el sacerdote que lo vio y pasó de largo y el levita, no. Lo recogió, vendó sus heridas, echó vino antiséptico para ahí curarle con aceite. Se preocupó por él. Y a veces hay una delgada línea entre hacer algo o no hacer nada, pero muy delgada, ¿no? A veces estás a las puertas de querer hacer algo, pero puede ser que te retraigas. Hay momentos que sabes que Dios te está llamando a algo, pero tú no lo haces, te retraes. Es muy delgada entre pasar de largo o quedarte ahí. Entre pasar de largo de la necesidad, pasar de largo del problema o decir, no, mira, aquí hay un problema, me voy a parar. Aquí hay una situación difícil, voy a pararme. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser buenos samaritanos. Sin amor nada podemos hacer. Si algo hacemos sin amor, pues lo más seguro es que no dure, que se desvanezca o que lo destruyamos y lo echemos a perder. Cualquier cosa que hagamos sin amor en la iglesia será muy, pero que muy momentáneo. No servirá para nada. Debemos pedir al Señor que nos ayude a amar de verdad a nuestros hermanos y con una preocupación genuina, que nos duela de verdad, que nos paremos de verdad y que tengamos ese deseo de pararnos de verdad, de no pasar de largo, ver la herida, ver que está sangrando y parar. No. Permanecer en amor fraternal deriva de nuestra permanencia en Cristo, la cual a su vez resultará en una preocupación real por las necesidades que se nos pongan en el camino. Si te presenta la ocasión de ser hospitalario, pues quizá lo pensaremos mejor ahora, a partir de ahora, sabiendo que podemos atender a algún ángel o a alguien que nos va a bendecir mucho y que nosotros también podremos bendecirle. Oremos para que Dios abra puertas para estar cercanos a los presos. Oremos por eso, hermanos. Están perdidos, han hecho cosas graves muchos, pero que muy graves, pero no son muy diferentes a nosotros. Están en pecado, necesitan al mismo Dios que nosotros tenemos. Y si son hermanos, para que sean guardados y utilizados en prisión. Igual hay hermanos que por su fe están en prisión y Dios los va a utilizar ahí, seguro. Seguro que el Señor los va a utilizar. Y si no, que Dios los llame a salvación. Y aquellos que sufren y que son maltratados, pues que reciban el apoyo de la Iglesia, que reciban el apoyo de cada uno de nosotros y que nosotros no pasemos de largo, que estemos sensibles a la voz del Señor. Amén. Hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor, queremos alabarte, bendecir tu nombre, Señor, porque tu palabra es bendita, Señor. Es eficaz, Señor, porque notamos en nuestra vida, en nuestros corazones, cómo nos habla, Señor, cómo nos demanda, Señor, cómo nos inspira y cómo nos insta a hacer algo, Dios. Dios mío, que esta palabra que hoy hemos compartido, Señor, ha sido compartida en tu iglesia. Señor, sea de edificación, de bendición y sobre todo, Dios mío, que nos ayude en nuestro caminar, que nos ayude para ser también prácticos, Señor. ¿Por qué no, Señor? Ayúdanos a que todo lo que aprendemos, Señor, al final se vea, Dios mío, en nuestra vida, se refleje en nuestro caminar, se refleje, Señor, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en lo que vamos a hacer en el día a día. Cuando nos encontramos con alguien, cuando viene la ocasión de perdonar, de amar, cuando viene la ocasión del problema, de la circunstancia, de la prueba, de la persecución, Dios, te pedimos y te suplicamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, tu iglesia aquí en Llodio, a, Señor, ser abiertos de corazón, Señor,
a que nuestro corazón sea inundado por tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos, Dios mío, predicar tu palabra, amar tu palabra, Señor, y enseñarla a todos aquellos que la necesitan, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.